Buenas tardes, la Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida al cierre de su primer ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19. Durante estas 2 semanas les hemos traído temas de actualidad relacionados con los efectos jurídicos de la pandemia y con excelentes expositores que tenemos el orgullo de llamar de la casa, porque han sido profesores graduados y hoy un estudiante de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Antes de iniciar con la charla y las presentaciones, quería agradecerles que en la barra de abajo de sus pantallas van a tener un espacio que dice preguntas y respuestas. Al final de su exposición, el expositor estará respondiendo a esas preguntas. Preguntas que solo se pueden hacer por ese espacio indicado para mantener el orden. Las preguntas se pueden realizar desde que inicia la charla, en eso no hay ningún problema, pero solo por ese espacio. Les agradecemos el orden en cuanto a la logística. El tema para este viernes es efectos económicos y financieros de la pandemia, perspectiva de un estudiante de Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, a cargo del MBA Gerardo Corrales Brenes, quien entre muchos títulos ostenta un máster en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas del INCAE Business School, es exgerente del BAC San José, expresidente ejecutivo del grupo financiero BAC Credomatic, y ahora tenemos el honor de que nos confiere de su educación en Derecho, matriculándose y cursando el bachillerato y la licenciatura en Derecho en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Sin más, le cedo la palabra al MBA Gerardo Corrales. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad y felicitar a la Escuela Libre de Derecho por estas iniciativas de videoconferencias en medio de esta lamentable pandemia. Quería saludar y agradecer al señor rector, don Ricardo Guerrero, a María Cristina Gómez por esta iniciativa y al profesor don Carlos Porras, quien tuvo la gentileza de invitarme a esta actividad. Voy a iniciar mi presentación compartiendo la pantalla para cubrir una serie de temas de índole económico y de índole financiero. Creo que ahí estarían viendo mi pantalla. A ver si me validan, por favor. Así es, don Gerardo, se ve claro. Bueno, voy a hacer un recorrido empezando por un repaso de la evolución desde el punto de vista de la curva que se llama, desde el punto de vista de los efectos sobre infectados o personas afectadas por este virus. En términos comparativos, Costa Rica con otros países hermanos. Y luego me voy a ir a la contraparte, que las medidas de confinamiento y las medidas de distanciamiento y de restricciones fronterizas, comerciales, tienen desde el punto de vista del aparato económico, del aparato financiero, medido por producción, por empleo, desde el punto de vista de las finanzas públicas del gobierno central, cómo esta crisis está incidiendo en términos de ingresos y gastos del gobierno central y las formas de financiamiento de ese faltante de flujo de caja, para posteriormente también ir a repasar variables del sector externo, especialmente la variable quizás más importante, que es el tipo de cambio, y concluir con un repaso de las medidas de reactivación económica que se anunciaran en días pasados y algunas recomendaciones que doy ya desde un punto de vista personal. Desde el punto de vista de salud, hay que reconocer que nuestro sistema de salud, que tiene varias décadas, ha funcionado muy bien. La labor del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense, del Seguro Social, de todo el personal médico, ha permitido que esta curva que nos muestra
la evolución de personas infectadas del 6 de marzo al día de ayer, llegásemos a estar en 830 personas afectadas, que es la línea azul, pero si ven la línea roja que venía muy paralela a la línea azul, por cuanto no habían al principio personas recuperadas, empezamos a ver cómo a principios de abril las curvas se empiezan a separar y luego la curva roja empieza a descender, o sea, tiene una pendiente negativa para que al día de ayer tengamos 287 casos activos. O sea que ha habido un control, un aplanamiento de la curva y eso es lo que uno quisiera que se mantuviera por el resto de la evolución de esta pandemia. Cuando hay muertes lamentables por una epidemia, se le llama a la tasa de letalidad el número de personas fallecidas por cada millón de habitantes. Este gráfico nos muestra que al día de ayer Panamá tiene uno de los índices lamentablemente más altos, 60 personas, 59.5 por cada millón de habitantes. República Dominicana con 39. A nivel mundial, esa tasa de letalidad son de casi 13 personas por cada millón de habitantes. Muy cerca de ese promedio mundial Honduras, lejos El Salvador, y vean que en el caso de Costa Rica y Guatemala, pues tenemos uno de los índices, para nuestra fortuna, más bajos en comparación al resto de Centroamérica y al mundo. Y luego, si nos vamos desde el punto de vista de personas infectadas, el porcentaje de recuperados, vemos que Costa Rica y Panamá tienen los niveles de recuperación más altos, prácticamente el doble del promedio mundial. Y sí, a nivel de Honduras y Guatemala, todavía los porcentajes de recuperación de personas infectadas es relativamente menor. Dicho esto, voy a tratar de desarrollar ahora cómo es que esta pandemia tiene efectos adversos desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del empleo. El término que voy a utilizar, que se usa en economía, es el Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción de bienes y servicios que un país realiza durante un periodo específico, normalmente un año. Y ese valor de la producción de bienes y servicios es responsable de la generación de ingresos que le permite a las empresas, a las familias, tener poder de compra para cubrir sus gastos, sus inversiones, y por eso es importante que un país tenga un Producto Interno Bruto creciente, en tanto en que el bienestar, el poder de compra de las familias y de las empresas se ve incrementado, así como también la posibilidad de generación de empleo para que las familias puedan tener un nivel de ingreso que les permita una condición de vida digna. Entonces aquí tenemos las tasas de crecimiento trimestrales, que se llama comparando un trimestre contra el trimestre del año anterior. Lo que este gráfico nos muestra es que lamentablemente el país desde mediados del 2015 venía en un proceso de desaceleración económica. ¿Qué significa eso? Bueno, que estas barras, que son las tasas de crecimiento trimestral, son cada vez menores hasta llegar a principios del 2019, donde se estabiliza con un crecimiento trimestral interanual de 1.8%. Tuvimos algunos efectos positivos de recuperación al 2%, pero lamentablemente vean que desde el tercer trimestre, incluso antes del COVID, ya el país venía mostrando de nuevo un proceso de desaceleración, de crecimiento cada vez menor, y ya en las últimas 2 semanas de marzo, el efecto de esta pandemia fue muy fuerte, como lo voy a ver en detalle, a tal punto de que la tasa de crecimiento del primer trimestre del 2020 apenas llega al 0.5%, o sea,
cerca de un 30% de la tasa de crecimiento del primer trimestre del año 2019. O sea que sí, aquí tenemos una situación real de una desaceleración. En función de eso y en función de las proyecciones de crecimiento mundial, de regiones, de países que da el Fondo Monetario Internacional, nuestro Banco Central hizo su mejor estimado y aquí podemos ver la tasa de variación interanual desde el año 1950 hasta el proyectado al 2021. ¿Para qué? Bueno, aquí este gráfico nos muestra la crisis de los años 80, principio de los 80, redujo el Producto Interno Bruto en un 7%. Ha sido la crisis de mayor magnitud económica, de impacto económico negativo que ha tenido el país. Antes del COVID, en el año 56, se había dado otra contracción económica de 2.9%, y ahora nuestro Banco Central nos está diciendo que esperan que para este 2020 la contracción sea de 3.6% del Producto Interno Bruto. Vemos que la crisis del 2008-2009 de las hipotecas subprime, que se llamó la crisis global, apenas nos impactó en un 1%. Y lo que quisiera que vean es que en todas estas crisis del 56, del 82, del 2008-2009 y ahora lo que el Banco Central está proyectando es un efecto rebote, lo que se llamaría técnicamente una recuperación en forma de V. Es una V lo que se está estimando que pasemos un trimestre muy fuerte, que precisamente es este segundo trimestre del año, que iría de abril a junio, y después se estaría estimando una recuperación gradual para que en el año 2021 tengamos un crecimiento del 2.3. Si lo medimos en términos absolutos, nuestro Producto Interno Bruto en el año 2019 fue de 61.800 millones de dólares. Esa fue la capacidad que tuvo el país de generación de ingresos en el año 2019. Vean que por efectos de la pandemia vamos a caer en generación de ingresos a menos de 60.000 millones de dólares. Esa es la contracción del 3.6% que estima el Banco Central. Y luego tenemos un efecto rebote para llevarnos a un nivel de 60.945 millones de dólares, pero que es inferior al nivel de producción que ya teníamos en el 2019. Por eso uno puede concluir que esta pandemia le está costando al país al menos 2 años. Nos vamos a retrasar 2 años de menor producción de bienes y servicios, lo cual tiene un impacto de más de 3.000 millones de dólares perdidos en generación de riqueza, en generación de producción, menos sanitario que está viviendo el mundo. Aquí lo que trato es de mostrar con base en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, cómo era la situación económica de las familias, de los hogares promedio, en los quintiles de ingresos 1 y 2, quintil 3 y quintil 4 y 5. Cuando hablo de quintiles me refiero a 20% de la cantidad de hogares que hay en Costa Rica. En Costa Rica hay 1.5 millones de habitaciones o de hogares que albergan 5.100.000 costarricenses. Entonces, si agarramos esos hogares y los dividimos en quintas partes, 300.000 hogares por quintil, y los ordenamos de los menores ingresos en el quintil 1 a los de mayores ingresos, el quintil 5, vemos que en los quintiles 1 y 2 habitan aproximadamente 2.300.000 costarricenses, que en el quintil 3, 1.023.000, y en los quintiles 4 y 5, casi 2 millones de habitantes. Cuando vamos a ver los ingresos mensuales promedio por persona, por individuo, nos da que en los quintiles 1 y 2, antes del COVID, se recibían 98.000 colones,
En el quintil 3, cada persona recibe 203.000 colones y en el quintil 4 y 5, 1.327.000. Pero si se va a los gastos de consumo por persona promedio mensual, vean la estrechez de flujo de caja que se llama de las familias, de las personas de los quintiles 1 y 2. Gastan 96.309 colones, en el quintil 3, 154.000 y en el quintil 4 y 5, 350.000. Si a eso le agregamos el servicio de la deuda por intereses y amortización de los que están endeudados, hay que sumarle 18.500 colones en los quintiles 1 y 2, 42.000 colones en el quintil 3 y 251.000 colones por persona de atención del servicio de las deudas que existen. Tal que antes de la pandemia, resulta que ya los quintiles 1 y 2, 2.3 millones de costarricenses, estaban viviendo una situación deficitaria. O sea, los ingresos normales no les alcanzan para cubrir sus gastos de consumo y sus gastos de servicio de deuda. Un faltante de ingresos del 17% de sus ingresos. Mientras que en el quintil 3, apenas casi que punto de equilibrio, break-even, decimos, un superávit de 3.3%, mientras que los quintiles 4 y 5 tienen un alto potencial, una capacidad de ahorro de 727.000 colones mensuales, un 55%, es un número impresionante. O sea, se les podrían caer los ingresos a estas personas en un 55% y aún así poder seguir atendiendo sus gastos de consumo y servicios de deuda. ¿Qué nos dice este cuadro? Bueno, que con la pandemia es de esperar que por motivos de desempleo, reducción de jornadas, reducción de salarios, si no hay una contención del gasto, pues estas personas van a entrar en una condición mayor de pobreza. Quintiles 1 y 2 y muy posiblemente el quintil 3. Vean la gravedad de esto. Quiere decir que de los 5.100.000 habitantes de este país, 3 millones de personas tendrían en promedio problemas económicos. Y por eso quiero llamar la atención en este foro a la solidaridad que debemos tener los que estamos en los quintiles 4 y 5, que tenemos esa capacidad de ahorro, porque no puede haber empresa exitosa, no puede haber hogar tranquilo si hay inestabilidad política y social. Y cuando las personas tienen hambre, pues lamentablemente esa estabilidad se pone en juego. Y de ahí que vayamos a ver cómo es que el gobierno se está preparando para que a través del plan de proteger se pueda llevarle un poco de auxilio a esos quintiles 1, 2 y 3. En este otro gráfico tenemos las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto trimestral. Aquí está el 0.5% que les decía en un gráfico anterior, comparado con 1.8% que se traía en el primer trimestre del 2019. Lo que pasa es que en este cuadro lo detallamos un poco más y vemos el comportamiento de la demanda interna, los gastos que se hacen en bienes y servicios por los costarricenses, que venía creciendo esa demanda al 1.1, y vean que apenas en el primer trimestre, con 2 semanas de efecto de la pandemia, ya ese gasto se va a contraer 0.3%. Especialmente en el consumo de gobierno y en lo que se llama inversiones, formación bruta de capital fijo, son las inversiones de proyectos. Y luego pueden ver que en las exportaciones de bienes y servicios que venían creciendo al 2.9, ahora se va a crecer, en este primer trimestre se creció apenas 1.1. No tanto por los bienes, que venían mostrando un buen crecimiento, sino que la afectación mayor en el primer trimestre del 20 es en las exportaciones de servicios, del 4% al menos 2.3%. Ahí vamos a ver más adelante que lo que se incluye, el rubro principal es el turismo, que es quizás la actividad más afectada por todas las restricciones de prevención de salud que se están tomando. En la siguiente lámina podemos ver cómo en el mes de marzo 2020 contra marzo 2019, tanto en tasas porcentuales, crecimiento porcentual de punta a punta que se llama, como en millones de dólares,
para el mes de marzo, las exportaciones agrícolas todavía mostraban un crecimiento de 11 millones de dólares, un crecimiento del 4%. Y ahí venía cazando mucho y ayudando bastante el café, que creció un 37%, 14 millones de dólares más. Ornamentales, sandía, melón y banano. Pero sí vemos ya que en el mes de marzo, piña empezó a verse afectado con una contracción de las exportaciones de piña, básicamente porque el mercado europeo y el mercado estadounidense, que son los principales compradores de nuestro producto de piña, donde Costa Rica participa con el 80% del mercado mundial, ante la restricción de ingresos presupuestarios y de despidos que se ha tenido en todo el mundo, el consumidor empieza a desplazar sus presupuestos a frutas menos exóticas y de precio más barato. Entonces, en parte explica cómo se migra de la piña hacia, por ejemplo, banano. Muy afectada la producción de mangos, la exportación de mangos, y muy afectada también la exportación de flores, capullos, follajes, que se van por línea aérea. Y claro, al restringirse las fronteras, pues lamentablemente nuestros productores de flores, capullos y follajes han tenido que desechar lamentablemente producto. Ahora, si nos vamos por sectores de actividad económica, vean que aquí tenemos la misma tasa trimestral de crecimiento del primer trimestre del 2020, 0.5% de crecimiento comparado con 1.8%. Cuando lo vamos abriendo por sectores de actividad económica, la agricultura se venía recuperando de una tasa de crecimiento negativa al 0.3%, lo mismo que la industria manufacturera, jalada mucho por zonas francas. Costa Rica está desarrollándose muy bien en lo que es el hub de ciencias de la vida, dispositivos médicos, de 1.7 a 2.5 de crecimiento. La construcción, tanto pública como privada, vean el golpe de menos 4.3 a menos 12. Ahí tenemos un problema serio de poca actividad económica. El comercio se venía recuperando. Transporte se cae de 2.8 a 0.9 por las restricciones vehiculares. La infocomunicación, que venía creciendo muy bien al 5.1, sigue creciendo pero a menos ritmo, 3.8. Y me voy al rubro del resto de actividades para que vean el impacto que hay de un crecimiento del 2.8 en alojamiento y servicios de comida, turismo, a una caída en un primer trimestre del 11.4%. Es ahí donde tenemos la mayor afectación, lo mismo que en enseñanza y salud, a propósito de la universidad, que se ha caído del 4.7 al 3.2. Hemos todos tenido que aprender de recibir educación a través de las plataformas virtuales. Felicito a la universidad porque fue de las primeras que como alumnos hemos tenido que atender las clases de manera virtual. Y sí hay una afectación importante en toda la generación de enseñanza y de salud. Y aquí quería mostrarles un dato real del mes de abril, que es la facturación de distintos negocios con las tarjetas de crédito y débito, que es un buen predictor del comportamiento hacia adelante de las ventas. Hay sectores que están facturando más con tarjetas de crédito y de débito, en la parte de educación, que crece un 38% el mes de abril comparado con abril de 2019. Farmacias, un 25% de aumento. Supermercados, un 5% de aumento. Electrodomésticos, un 4% de aumento. Pero a partir de ahí, vean que empezamos a ver números negativos y crecientes. Ferreterías venden un 13% de menos con plásticos. Todo lo que es doctores o consultorios médicos, un 36% de menos. El promedio de todos estos comercios que facturan con tarjetas se cae un 36%. Otros servicios un 38%. Todo lo que es comercio al por menor, una caída del 40%. Gasolineras venden de menos en abril comparado con el año pasado, un 50%. Comidas rápidas un 67%, restaurantes un 80%, y vean lo que está ligado al turismo, rentacar, líneas aéreas, agencias de viajes y hoteles, como la afectación impresionante, casi que es de un 100% de menos en facturación. O sea, esta gente prácticamente
dejó de vender. Y de ahí la preocupación de que esto se prolongue. Uno puede administrar un negocio, el flujo de caja de un negocio, la diferencia de ingresos de efectivo contra las salidas de efectivo, puede estar manejando faltantes de efectivo por una semana, 2 semanas, un mes, tratando de recortar gastos, pero más allá de 60 días, 2 meses, 3 meses, ya hay dificultades de poder sostenerse. Y por eso cada vez más la gente está pidiendo que se reactiven las actividades económicas. Ya hubo anuncios de parte del gobierno, para mi gusto. No entiendo por qué restaurantes todavía se les sigue impidiendo que no puedan abrir los sábados, domingos hasta las 10 de la noche. Y sigo sin entender por qué se abrió hotelería, pero hoteles de hasta 20 habitaciones con un 50% de ocupación cuando los costos fijos superan esos ingresos. Yo espero que a partir del 1 de junio, que fue el anuncio que se hizo, se pueda abrir a otros hoteles y lo mismo la flexibilidad de restaurantes, porque si no, ahí sí vamos a tener mucho problema de muertes jurídicas, que digo yo a propósito del foro legal en el que me encuentro. Y esto que tienen acá son ya las estimaciones de crecimiento anuales del 3.6 de contracción, recesión, y luego el efecto rebote de 2.3, pero por actividades económicas. Vean el impacto en turismo. Se estima por parte del Banco Central que hoteles y restaurantes van a haber caído sus ingresos, su valor agregado, en cerca de un 30%. Le sigue construcción con un 9%, comercio y transporte con menos 5%. Y luego pueden ver cómo se recuperan en el 2021. Y a la par, vemos del 3.6, dado los pesos que tiene cada actividad económica, cuántos suman o cuántos restan en este fenómeno de contracción. Prácticamente vean que todos los sectores se ven afectados negativamente y la contracción del turismo del 28% en términos de ponderación contribuyen al Producto Interno Bruto con casi -1, o sea, un 33% de la caída esperada en la producción de bienes y servicios de 2020 es explicada por el turismo, medio punto porcentual por el comercio, 0.6 por la industria, sobre todo la industria local, y 0.8 por el resto de actividades. En este otro cuadro tenemos la distribución de las personas ocupadas antes de la pandemia. En Costa Rica habían 2.2 millones de personas ocupadas, 300,000 en el sector público y el sector privado generaba 1.900.000 empleos. Esto un poco para decir quien crea el empleo realmente en el país es el sector privado, es el que tiene la capacidad de creación de empleos. ¿Dónde? El comercio es el principal originador de empleo, cerca de 360,000 personas dependían del comercio, 270,000 en agricultura, en enseñanza y salud 239,000, en industria 228,000 y así ustedes pueden ir viendo en hoteles y restaurantes 142,000 personas antes del COVID. Y aquí ya uno puede darse una idea de lo que le va a pasar a la tasa de desempleo del país. Si ya traíamos un problema de una tasa de desempleo relativamente alta del 12.4% y en el primer trimestre de este año 12.5%, mi estimado es que fácilmente esas 310,000 personas sin empleo antes del COVID puede subir a 500,000 personas, 600,000 personas, especialmente en comercio, en hotelería, en industria, y de ahí la importancia de ver cómo se incentiva a las empresas que están manteniendo el empleo o que tengan la capacidad de generar nuevas oportunidades de empleo lo más rápido posible. Ojalá mano de obra no calificada, que es la que más está sufriendo los efectos de la pandemia. Ahora bien, si lo que vamos a saber, las planillas que se reportan a la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente al Seguro de Salud, este es el dato al mes de marzo del 2020. Todavía no se veía ahí el efecto de la pandemia. Entonces pueden ver que cotizando a la caja,
habían 175,000 trabajadores en entidades autónomas del gobierno, 149,000 personas en el gobierno central, casi 1 millón de personas cotizando a la caja, trabajadores del sector privado, 243,000 personas trabajadores independientes, 158,000 cotizantes voluntariamente y 64,000 personas cotizando a través de convenios especiales. Sumamos esto y nos da como 1.800.000 personas. Quiere decir que hay como 400,000 personas antes del COVID que no cotizan para nada al seguro de salud porque están en la informalidad. Y el otro dato interesante son los salarios promedio que se cotizan a la caja. Vean que antes del COVID, en las entidades autónomas, en promedio se gana 1.120.000 colones al mes. En el gobierno central, 1.013.000 colones. En el sector privado, 600.000. Los trabajadores independientes, 437.000 colones mensuales. Los voluntarios, 320.000 y convenios especiales, 91.000. Yo sé que estamos trabajando con promedios, pero vean que hay una distorsión de ganar prácticamente el doble en el sector público en comparación con el sector privado. Y eso explica en parte el problema de las finanzas públicas. O sea, antes de la pandemia ya veníamos arrastrando un exceso de gastos respecto a los ingresos, en parte explicado por una serie de beneficios a través de convenciones colectivas, pluses, incentivos, que han hecho que esos salarios crezcan proporcionalmente y que se separen del promedio del sector privado. Si estuviese la lógica económica detrás de estos números, diría que para sostener el doble de salario, la productividad debería ser el doble. Y pues ese elemento no se da en la práctica. De esta manera de que ahí se concluye, hay un problema antes del COVID y que hay que entrarle ahora de rediseño del aparato estatal de esas 320.000 personas en el sector público que tienen un beneficio, pero que alguien tiene que pagar a través de impuestos. Tenemos la situación después del COVID, todavía no hay datos puntuales, lo único que tenemos es esta aproximación. Al 21 de abril se habían presentado por parte de las empresas 40.000 solicitudes de suspensión de contratos temporales de trabajo y aprobadas 13.000. Y se habían presentado 74.000 solicitudes de reducciones de jornadas laborales y aprobadas 18.000. O sea que se solicitaron en total 114.000 y apenas se han aprobado 31.000. O sea que esto es un indicio ya de que efectivamente las empresas empiezan a recortar jornadas o empiezan a suspender temporalmente los contratos laborales antes de empezar a despedir gente, tratando de ver si los flujos de caja soportan más tiempo. Y vean la magnitud del ajuste. Aquí en el eje derecho mido tarifas de hoteles. En el mes de enero-febrero, en promedio, se cobraban tarifas de $160 y a partir de marzo las tarifas empiezan a caer hasta $100. Pero vean que el ajuste mayor es en los porcentajes de ocupación de hotelería, que estaban prácticamente al 90% de su ocupación, pasan a marzo a un 80% y es en abril donde el golpe es de tal magnitud que el porcentaje de ocupación se viene al 15.2%. Y no importa la provincia donde se ubique el hotel, vemos que el ajuste de porcentaje de ocupación, la caída supera el 80% y en términos monetarios, las tarifas se reducen entre $20 a $40. Son golpes muy fuertes a la actividad turística. Desde el punto de vista de inflación, la inflación se entiende como el porcentaje de aumento en los precios de la economía promedio. Vean que la inflación antes de la pandemia venía controlada incluso por debajo del rango inferior que se pone el Banco Central, que era el 2%. El Banco Central estimaba una inflación entre el 2 y el 4%, y lo que tenemos en el año es una inflación acumulada como del 1,5% e incluso la inflación el mes de abril fue negativa. O sea que hubo una contracción de precios. ¿Por qué? Si no hay demanda, pues lamentablemente no se puede vender y hay que ajustar los precios a la baja. Y ese fenómeno, creo yo, se estaría presentando en el resto del año. O sea, la inflación no es un problema
cuando la economía está en una contracción, cuando hay sobreoferta de bienes que no se colocan, los precios se ajustan a la baja. Ahora quiero referirme rápidamente, para avanzar y no quitarles mucho tiempo, a las finanzas públicas. Cuando en economía, en finanzas, hablamos de finanzas públicas, nos referimos al presupuesto del gobierno, que es una comparación de los ingresos de gobierno, básicamente tributarios, versus los gastos que hace el gobierno por salarios, por transferencias, por compras de bienes y servicios, por inversiones en obra pública y por atención de intereses de la deuda o del financiamiento del gobierno. Dicho esto, así se ve la foto antes y después del COVID en términos del año 2020 para el gobierno. Se estimaba un déficit primario respecto al Producto Interno Bruto del 1.3%. ¿Qué significa esto? Bueno, que los ingresos recaudados por el gobierno menos los gastos antes de intereses no alcanzaban. Había un faltante estimado para el año 2020 primario del 1.3% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son más o menos 60.000 millones de dólares, 1% son 600 millones, 0.3 es 1.8, o sea que estamos hablando de un faltante de 7.800 millones de 780 millones de dólares. Y después del COVID, los gastos aumentan, la recaudación cae y es de tal impacto la pandemia que el déficit primario se multiplica prácticamente por 3 veces y nos vamos a un faltante del 3.4% del PIB, una subida de un 162%. Si nos vamos al rubro de intereses, gasto por intereses, antes del COVID se estimaba 4.9% del PIB, ahora se sube a 5.21%, y al sumar los dos elementos nos da lo que se llama el déficit financiero, ingresos menos gastos totales del gobierno. Hay un faltante en el año estimado de 6.2% y ahora subió a casi el 9%. O sea que este faltante es más o menos de 5.000 millones de dólares. O sea que la pandemia le está costando al país, en términos del Producto Interno Bruto, 2.41% del PIB, por los mayores gastos en que se va a incurrir y por los menores ingresos que se van a recaudar. Ese efecto de 2.41 se estima en 1.500 millones de dólares, el 2.41% del PIB. ¿Cómo piensa el gobierno cerrar ese faltante de flujo de caja? Bueno, se origina por una caída de ingresos de 2.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB, es la menor recaudación por menor actividad económica. El aumento de los gastos corrientes se estima en 450 millones de dólares, 0.7% del PIB, que está compuesto por el Fondo de Subsidios de Desempleo, este bono proteger, casi 400 millones de dólares. Un aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social, que ha visto incrementados sus gastos en cerca de 60 millones de dólares, y un aporte al Ministerio de Salud. Los dos combinados nos da un incremento del déficit de 2.500 millones. ¿Cómo se compensa eso? Una revisión de los gastos corrientes del gobierno, un recorte de gastos del gobierno que para mi gusto todavía es poco, es 0.4% del PIB, son 249 millones de menos en gastos de gobierno, y un planteamiento de nuevos ingresos, se esperaría recaudar 660 millones de más a través de una ley para que se traslade parte del fondo Fonatel, 242 millones al gobierno. Otra ley pagar que se llama, que es autorizar que los superávit de las entidades autónomas se trasladen al gobierno. Ayer se dio una aprobación para que el INSS de su patrimonio le aporte al gobierno 130 millones de dólares y se había aprobado también un impuesto a la gasolina para que con la caída del precio del petróleo no se rebaje el precio al cliente, a los consumidores, y que ese ahorro venga a engrosar los fondos que el gobierno necesita para paliar la crisis. Y eso nos llevaría entonces a cómo cubrir esos incrementos
en el déficit financiero por la pandemia. Y la deuda total estaría pasando el apalancamiento que se llama el endeudamiento total al Producto Interno Bruto del gobierno del 62.7, pasaríamos a una deuda mayor del 67%. ¿Cómo piensa el gobierno cubrir sus necesidades de financiamiento, que antes del COVID se estimaban en 10.6% del Producto Interno Bruto? Ahora suben a 12.5%. Para cubrir el faltante de recursos del déficit financiero, se ocupan 7.700 millones y para amortizar deuda. En parte el gobierno nos dice, lo voy a cubrir captando en el mercado interno con bonos en el mercado interno. Ya he logrado captar 1.000 millones, 1.8 del PIB, y en lo que resta del año voy a captar 2.000 millones. Y la diferencia la voy a cubrir con deuda externa. Me voy a endeudar en el exterior, subiendo de 3.8% del PIB que estimaba antes del COVID a 7.1%. Esos son 4.400 millones de dólares que vienen parte de los eurobonos emitidos el año pasado, que no se han gastado, 1.000 millones de dólares. Y la diferencia, vean que es una colección de préstamos con organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano, que sumados todos nos da 3.400 millones. El tema es que de acuerdo con nuestra Constitución, todos estos préstamos requieren aprobación del Congreso, del Parlamento. Y para eso, las autoridades financieras de Hacienda van a tener que ir a demostrarle a los diputados lo que se llama no solamente este origen de fondos, sino la aplicación. ¿Cuánto de este dinero se va a destinar al bono proteger? ¿Cuánto se va a destinar a la Caja del Seguro Social? ¿Cuánto se va a destinar a la amortización de deudas? ¿Cuánto se va a destinar al pago de intereses? Y ya para concluir, quisiera hacer un repaso del sector externo. Básicamente, el sector externo se compone de exportaciones, importaciones, inversión extranjera directa y movimientos financieros o movimientos de capital, que definen el precio del dólar respecto al colón. ¿Cuántos colones hay que pagar por un dólar? Y es lo que le llamamos nosotros el tipo de cambio. Es quizás el precio más importante de toda la economía, porque liga el valor de los bienes en el exterior a través del tipo de cambio, traduzco esos valores a colones. Entonces, vean que a principios del año nuestro tipo de cambio era 573 colones. Y hoy tenemos un tipo de cambio menor, 570 colones. Quiere decir que el dólar se abarató. O sea que tenemos una apreciación del colón. Apreciación que está definida en 0.6%. De abaratamiento del dólar, son 3.4 colones en lo que llevamos del año, pero si lo tomamos del 27 de marzo a hoy, vean que la apreciación ha sido mucho más severa, 15 colones de menos que reciben los exportadores, el sector turismo, por sus ingresos a la hora de convertirlos a colones. Y las barras oscuras son los montos transados diariamente que, como vemos, el promedio no ha cambiado, es un promedio que se negocian entre 16 millones, 14 millones de dólares diarios. Si vemos el siguiente gráfico, vemos un montón de barritas diarias del 2 de enero al día de hoy. Las barras positivas son los dólares que los bancos le compran al público, al sector privado, la diferencia neta. Entonces pueden ver que la mayoría de barritas son positivas. O sea que el país ha venido experimentando un exceso de oferta de dólares. Las barritas negativas son las menores, que es cuando un banco le vende de más al público para atender su demanda de dólares. Entonces vemos que nuestro mercado cambiario ha sido un mercado de excedentes de dólares y por eso se explica la apreciación del colón. Hay mucha oferta de dólares, se abarata el precio del dólar, hay que entregar menos colones por un dólar. Pero vean que aparentemente en el mes de abril y mayo, esas barritas positivas empiezan a aplanarse e incluso se convierten en negativas, lo cual podría estar anticipando que el exceso de oferta de dólares
tendería a estabilizarse en lo que resta del año. Y aquí tenemos un gráfico que tal vez puedan verlo un poquito complicado, que es, aparte de esa negociación de dólares entre las familias, las empresas y los bancos, tenemos el Banco Central. Nuestro sistema de tipo de cambio es lo que se llama una flotación administrada, no es un mercado libre, sino que el Banco Central ingresa, entra, sale del mercado cambiario para evitar fluctuaciones violentas, ya sea hacia arriba, devaluaciones, o hacia abajo, apreciaciones. ¿Cómo participa el Banco Central en el mercado de divisas? Ven unos números amarillos, que es cuando el Banco Central ingresa por motivos de estabilización. Vean que casi en lo que llevamos del año no ha entrado en el mercado cambiario por estabilización. Pero sí entra y le vende 155 millones de dólares al sector público no bancario, al ICE, al Recope, a la Caja, al gobierno. Y el Banco Central se da media vuelta y recupera en el mercado cambiario, compra 232 millones. Como compró de más de lo que le vendió al gobierno, sus reservas se ven incrementadas en 77 millones. En el mes de febrero, sus reservas aumentan 4 millones. En el mes de marzo se da un fenómeno al revés. Le vende el Banco Central más dólares al gobierno de lo que compra en el mercado cambiario, pierde reservas por 48 millones, pero vean que en el mes de abril hay una situación donde el gobierno más bien, al recibir plata del exterior por préstamos, le empieza a vender dólares al Banco Central y además el Banco Central sale a comprar al Monex al mercado cambiario y eso hace que sus reservas se vean incrementadas 190 millones y en lo que llevamos de mayo, 27. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un exceso de oferta de dólares en el sector privado que se lo venden a los bancos, pero que a su vez el Banco Central está aprovechando esa sobreoferta a tipos de cambio relativamente bajos y está aumentando sus reservas para evitar que el tipo de cambio se siga apreciando y que se afecte la competitividad del sector exportador. ¿Por qué? Porque si vemos de enero a hoy, el colón costarricense y el córdoba nicaragüense son los únicos que se han apreciado. 0.6 en el caso de Costa Rica, 0.07 en el caso de Nicaragua. En el resto de países latinoamericanos, por diversas razones, más bien sus tipos de cambio se devalúan. Hay que pagar un 30% más en reales brasileños por un dólar, un 21% más en pesos mexicanos para comprar un dólar o un 15% más en pesos colombianos para comprar un dólar. El problema es que esto hace que esos productos colombianos, peruanos, uruguayos, brasileños, a los ojos de los clientes europeos o gringos, se vuelvan más baratos porque su euro, su dólar puede comprar más moneda local en comparación con Costa Rica. Y ahí perdemos competitividad. Y ahí ustedes pueden explicarse por qué Costa Rica es un país caro en comparación a otros países. Y de ahí la llamada de atención al Banco Central para que logre estabilizar el tipo de cambio, porque si no tenemos un problema de productos importados mucho más baratos que desplazan al productor local. Y para terminar, quería referirme a las 7 medidas que el gobierno anunció para reactivar la economía. Cuando decimos reactivar la economía es que esa tasa negativa del menos 3.6 o la tasa que traíamos anteriormente a la pandemia de una tasa de crecimiento de menos del 2% empiece a ser cada vez mayor o empiece a ser positiva. Y la única forma de hacer esto es que el sector privado genere confianza y se anime a invertir, a gastar. Vemos que la primera medida fue anunciar el cronograma de apertura que hizo el ministro de Salud el pasado lunes, respetando protocolos de salud. Pero repito que para mi gusto la gradualidad tal vez está siendo un poco más allá conservadora y eso retrasa la recuperación económica. Luego se anunció un fondo de capital de trabajo por parte de los bancos de 900.000 millones de colones, pero eso es una directriz, no es una orden. Tal y como lo aprendimos en nuestros cursos de Derecho Constitucional con don Fernando Castillo, una directriz no es una orden, no es un acatamiento obligatorio, sino que depende de las juntas directivas de los bancos estatales.
Y ahí el tema es que si los bancos van a medir la capacidad de pago, ¿verdad?, en este momento de crisis, difícilmente pocos deudores van a poder calificar. La otra pregunta es con qué agilidad van a aprobar esos fondos, y si la normativa regulatoria no se cambia, pues es poco lo que pueden hacer. Se habló de una inversión pública que ya venía 3.1 billones de colones y que eso va a generar 109.000 empleos, pero no se dijo cuándo, dónde. Hay mucha gente que necesita empleo y entonces, claro, sería muy interesante decir, bueno, dónde tiene que aplicar esa gente para conseguir esos empleos. Y no se sabe si estas obras de infraestructura tienen un impacto inmediato, son obras que toman su tiempo en desarrollo. Se habló de medidas de apoyo productivo. Claro, hay una ley para flexibilizar el INA. Hay una ley que no se ha hablado porque no se ha presentado del CONESUB, muy importante para que los programas de estudio se puedan actualizar más rápido y para que la oferta laboral se ajuste al tipo de ocupaciones que el mercado está demandando. Jornadas flexibles laborales, el tema de revisar las comisiones que los bancos cobran por el uso de las POS o datáfonos. Se habló de reducción de tarifas eléctricas. Claro, todo esto es muy bueno, pero no se dijo cuándo, qué monto, qué tengo que hacer para acceder a esas tarifas. Se habló de 104 mejoras regulatorias a través de una directriz y una declaración jurada, pero no se dijo, bueno, aquí está el formato, es uno único para cada entidad, cuáles son las 104 mejoras regulatorias, sino que se dejó como un gran enunciado. Se habló de atracción de inversiones, 200 MIPYMES exportadoras en un programa de alivio. La pregunta es, ¿por qué no más? Se habló de presentar un proyecto de ley para atraer pensionados del exterior. Yo sinceramente creo que con el sentido de urgencia que tenemos, adultos mayores del exterior va a tomar su tiempo que se les quite el miedo para viajar a Costa Rica. Se habló del proyecto del cáñamo para producir materias primas para aceites y otros materiales. Lo que pasa es que este es un producto cuyos efectos positivos se darían en el 2026 y estamos hablando de situaciones de muy corto plazo. Y se firmó una declaratoria de interés público para que Costa Rica se convierta en un hub de ciencias de la vida, todo lo que es fabricación de dispositivos médicos, donde sí tenemos una ventaja competitiva. Luego se habló de una nueva economía digital, un neobanco que se llama, una plataforma virtual, pero eso va a tomar su tiempo, de agricultura de precisión, de todo lo que es agricultura a través de drones y agricultura más precisa, y de Agroinnova, pero es un proyecto realmente pequeño. Lo mismo que se habló de un fondo y un plan de rescate turístico a través del Ministerio de Turismo y de unos fondos del BID por 20 millones que para necesidades del sector turístico, pues una suma realmente pequeña. Y por último, se habló de políticas estructurales de largo plazo, pero no se detallaron cuáles. No se dijo, se va a presentar la ley de empleo público en el próximo mes, no se dijo, vamos a cerrar entidades, vamos a vender activos del Estado, vamos a rediseñar el aparato estatal para la nueva Costa Rica del Bicentenario, sino que lo que se dijo fueron enunciados con los cuales todos estamos de acuerdo: una economía sostenible, próspera, digitalizada, resiliente, inclusiva y descentralizada energéticamente, pero para mi gusto falta precisión. Hubiese sido mi criterio mucho de mayor impacto en motivación decir, los ministros, mi equipo económico está muy ocupado apagando los incendios, voy a nombrar un equipo de trabajo exclusivamente en reactivación económica con un líder definido y en coordinación con el sector productivo. Voy a anunciar que no se cambian las reglas de juego en el régimen de zonas francas, que está creciendo a 2 dígitos, porque ha habido indicios de que se va a gravar con impuestos las zonas francas. Tampoco se dijo, y se aprovechó la oportunidad, APM Terminal, en la nueva terminal portuaria, ha dicho, si me posponen mis planes de reinversión, yo estoy dispuesto a ajustar hacia abajo las tarifas a los exportadores e importadores. No se dijo lo que ya mencioné de las tarifas de servicios públicos, de energía, agua, teléfonos, a partir de cuándo y para quiénes. El sector agrícola viene insistiendo de que desde hace 5 años no les permiten registrar nuevas moléculas para fertilizantes amigables con el ambiente, más baratos, más efectivos. Yo hubiese diseñado un programa de promoción de vivienda de interés medio, clase social baja,
por el efecto multiplicador que esto tiene coordinado con la Cámara de la Construcción y para prestar recursos de las operadoras de pensiones, del INSS, de la Caja. Aprovechando que hoy el país fue autorizado a ingresar a la OCDE, deberían haberse modificado la definición de micros, pequeñas y medianas empresas. Hoy es un engorro, es por reglamento del Ministerio de Economía, hay que ponderar activos, ventas y empleados, y muchas pymes se quedan fuera por esa definición. La OCDE solo utiliza número de empleados. De 250 empleados hacia abajo es una MIPYME y por lo tanto califica. No se dijo nada de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si usted es una MIPYME y está en la informalidad, o es un trabajador independiente y está en la informalidad y se arrima a la caja para formalizarse, lo que le dicen es, ¿desde hace cuánto usted no paga las cargas sociales? Y la caja tiene por ley la posibilidad de hacerle un traslado de cargos por 10 años. Nadie en su sano juicio, con estas condiciones, se va a arrimar a buscar un arreglo de pago con la caja. Lo mismo que la caja no permite cargas sociales por tiempo parcial. Si alguien contrata a una persona un cuarto tiempo, medio tiempo, tiene que pagar cargas sociales por el 100%. Ni tampoco hay disposición a que las cargas sociales para emprendedores se hagan graduales en el tiempo, y hay un doble cobro que se hace hoy a los trabajadores independientes, que se les trata como asalariados, pero también se les cobra como patronos. Yo hubiese tirado la pelota hacia adelante del IVA para la canasta básica, para el turismo y para la construcción, y finalmente hubiese anunciado una ruta de sostenibilidad fiscal de más mediano plazo, anunciando la ley de empleo público, una contracción mayor del gasto corriente, la eliminación de privilegios injustificados en pensiones y salarios, reducir las transferencias, se ha hablado mucho del FES a las universidades públicas, exoneraciones, ventas de activos, reforma del Estado y, ¿por qué no, un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario por los próximos 3 años que nos pondría obligados a hacer una serie de cambios de fondo que hemos venido posponiendo en el tiempo. Yo diría, Cristina, que con eso sería suficiente para mi presentación y yo atendería pues las preguntas. Muchísimas gracias, don Gerardo. Voy a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es de Carla Cortés. Buenas tardes, don Gerardo. Excelente exposición. La consulta es, ¿cómo afectaría el desempleo a raíz de la pandemia en los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social? Pues sí, muy buena pregunta. La Caja está preocupada porque los gastos se le han venido incrementando de manera significativa con la pandemia, y por eso, con el préstamo votado en primer debate el día de ayer y que esperamos ratifique mañana, del BID de 380 millones, el gobierno ha propuesto trasladarle 60 millones de dólares para cubrir el gasto. Pero si efectivamente el desempleo es de la magnitud que yo les decía, de 500,000 personas, 600,000 personas, el estimado del Departamento Financiero de la Caja, si esto se presenta en todo el año, es un hueco de una magnitud que da temor. Casi más de 800 millones de dólares sería el hueco que la Caja tendría por menor recaudación de cuotas. Y por eso la importancia, ojalá, que rápidamente la actividad económica se reactive, porque si no, ahí sí tenemos un problema serio y que habría que buscarle una solución, que lamentablemente ahí la opción es ver cómo buscar deuda o cómo recortar los presupuestos de la Caja en términos de gasto corriente, subcontrataciones con empresa privada para abaratar los costos o parar los planes de expansión de inversión en hospitales y otra infraestructura, porque sí el impacto en el flujo de caja sería muy significativo. Juan Carlos Díaz. Don Gerardo, como siempre, excelente exposición. Gracias. Los empresarios están preocupados por reabrir las actividades para que poco a poco se vuelva a un estado antes de la pandemia. Sin embargo, ¿cree usted que el consumidor ajustó su curva de comportamiento e independientemente de que se erradique o se controle el virus, ya su comportamiento será diferente? Un poco la incertidumbre que nos vuelva a pasar. ¿Se dirigiría el consumo a otras actividades como por ejemplo el ahorro? Muy buena pregunta. Efectivamente, algunos llaman a esto un nuevo normal. O sea que nuestra vida cambió. Nuestras actitudes, preferencias como consumidores van a ser diferentes.
se dice que va a haber una mayor disposición a los medios digitales. Yo soy un fanático de la transformación digital. En mis tiempos como gerente del BAC, tratamos de implementar una serie de medidas para que el cliente se pudiera autoservir en sus teléfonos celulares. Yo creo que ahora los mismos consumidores han experimentado las ventajas de los medios digitales, las plataformas digitales, el teletrabajo, de pedir alimentos a las casas directamente del servicio a domicilio. Y lo otro, sí, efectivamente es el temor, porque no se ha logrado demostrar si personas que han sido infectadas podrían volver a ser infectadas. Entonces, yo creo que por más reactivación de la oferta, del lado de la oferta que se haga, mientras los consumidores no se sientan seguros, mientras no vean protocolos de salubridad que se cumplen estrictamente, el uso de mascarillas, el uso de gel, el distanciamiento, las medidas de salubridad que tomen los comercios, difícilmente creo yo que los consumidores van a regresar. Incluso en la China, en otros mercados que ya se han abierto, ha habido menos disposición de los consumidores a utilizar transporte público y más disposición no a comprar vehículos, porque lamentablemente no todos tienen la capacidad de comprar vehículos nuevos, pero sí hay oportunidades de desarrollar plataformas compartidas. O sea, que yo pueda alquilar un vehículo por una semana y como muchos rentacar, en el tanto que el turismo no se active, tiene los parqueos llenos de vehículos, pues las tarifas iniciales son muy atractivas y la gente empieza a movilizarse de forma individual dentro de su burbuja, que se llama, para minimizar los riesgos de contagio. Don Gerardo, perdimos su audio. Ahora, Ahí sí lo escucho. no sé si escucharon la respuesta. El inicio hace como 2 segundos. Bueno, no, les decía que efectivamente el mundo cambió y que los patrones de consumo después de la pandemia van a ser diferentes. Un consumidor más dispuesto a los medios digitales, un consumidor más temeroso. Hay que ganarse la confianza de él cumpliendo los protocolos, los comercios, los restaurantes, lo mismo que ofertas de precios. Creo que al principio nadie está pensando en hacer grandes utilidades, sino en ver cómo logran cubrir los costos fijos. Por lo tanto, ofertas, descuentos y demás van a ser muy bien recibidos, y todo lo que sea innovación digital, plataformas digitales, venta en la nube, e-commerce, casi que va a ser la regla para todo tipo de comercio. Muchas gracias. Juan Carlos Díaz, en la contracción, servicios se presenta en el infográfico como otros, pero lo cierto es que ese rubro es el menos afectado. Su criterio, por favor. Bueno, hay servicios tecnológicos que más bien están creciendo. Hay servicios de transporte, como estas plataformas de entrega a domicilio, que han crecido, pero también hay otra serie de servicios de consultoría, servicios de asesoría, servicios de consultorios profesionales, que sí, al tener temor, la gente no va, mucho menos a un hospital. O sea, nadie quiere ir a meterse a un hospital a hacerse un chequeo por el riesgo de contagio. Entonces, esta categoría que yo mostraba es una categoría que agrupa otros tipos de servicios que se facturan con tarjetas de crédito y de débito. En esto, pues sí, como en todo, hay ganadores y hay perdedores. Yo creo que, hay que rediseñarse desde el punto de vista, digamos, de los abogados, servicios profesionales, para utilizar más plataformas virtuales, para poder aceptar más pagos a través de transferencias. Hay una serie de plataformas disponibles vía el SIMPE u otras plataformas vía celulares como el Compra Click o demás, que casi que mandatoriamente los profesionales liberales van a tener que empezar a utilizar,
porque difícilmente el consumidor de inmediato va a seguir regresando físicamente a hacer las consultas de servicios. Marco Ruiz, ¿hay algún estimado de cuánto requiere el sector privado para arrancar la reactivación de operaciones? ¿Cuánto hay disponible en el sistema financiero? Bueno, los bancos recuerden que están muy llenos de liquidez porque antes de la pandemia el porcentaje de depósitos que por ley tienen que mantener en el Banco Central sin prestar se bajó del 15% al 12% para los colones. Y ese dinero por la falta de demanda no se colocó, sino que se mantiene invertido en el corto plazo en títulos del gobierno central. Y además ya se anunció que hay 900.000 millones de colones disponibles. Entonces yo creo que el problema sigue estando no del lado del disponible de préstamos, sino que el problema está del lado de la demanda. O sea, nada gana un banquero con tener sus arcas llenas de liquidez si no hay una demanda. Y también está el problema de que puede haber demanda, pero si el banquero nos va a medir con la condición de riesgo de hoy, muy pocas actividades o personas van a calificar. Ahí hay un reto de si el sistema tiene la capacidad de ver más allá del COVID para entonces poder soltar ese exceso de liquidez que hoy duerme en los bancos. Don Gerardo, ¿qué impacto a mediano plazo prevé usted que tendrá esta crisis con respecto al índice de desarrollo humano de Costa Rica? Saludos. Lamentablemente, si ya teníamos un problema serio en el índice de desarrollo humano en términos de pobreza, cerca del 20% de la población estaba con condiciones salariales que ni siquiera le permitían cubrir el costo de una canasta básica, pobreza absoluta, o una serie de necesidades mínimas. Por el gráfico que yo el cuadro que yo les presentaba, lamentablemente creo que vamos a tener un crecimiento exponencial del índice de pobreza y también de la capacidad de ofrecer infraestructura básica para requerimientos de vivienda, de salud, de agua. El gobierno va a terminar más endeudado. Entonces yo sí creo que esta pandemia nos va a retroceder en términos de desarrollo humano. Claro, mal de muchos consuelo tontos, no es un tema puntual de Costa Rica, es un problema mundial, generalizado. Siento de que esta pandemia ha hecho al mundo más pobre, no importa si se trataba de un país desarrollado, medio o de ingresos bajos. Marco Ruiz, ¿cómo se va a estimular que venga el turismo internacional con ese dólar tan caro? Bueno, yo soy uno de los que he venido apoyando por ese tema, pero no me han dado mucha pelota. Efectivamente, nosotros medimos en términos económicos el poder de compra real, que se llama. No solamente es el tipo de cambio nominal, como lo vemos nosotros, 580 colones por dólar, sino es comparativo la inflación del resto de países con la inflación nuestra, pero además los tipos de cambio comparativos con países competidores. Y si el real, si el peso colombiano, si el peso argentino, el sol peruano, si el peso mexicano se abaratan y nosotros seguimos aquí con un problema de apreciación porque están llegando muchos dólares y porque el gobierno decidió financiarse en el exterior, hey, parte del problema se lo estamos pasando al sector privado, básicamente turismo y exportadores, cuya competitividad se vería afectada negativamente. Entonces, ahí los sectores exportadores y turísticos están tratando de insistirle al Banco Central que la política cambiaria debe modificarse, no para propiciar una devaluación violenta, pero sí para recuperar parte de la competitividad que se ha perdido, porque ya también está sucediendo que al abaratarse tanto el dólar, resulta más barato traer café colombiano, azúcar brasileña, productos del extranjero y desplazan de los estantes de supermercados al productor local, sea este que exporte o no exporte. Además de eso, yo creo que sí tenemos una ventaja
y es que Costa Rica, me parece, va a quedar muy bien posicionada sobre el manejo que hizo en términos de salud. Y si agregamos que ya Costa Rica estaba posicionado en los Estados Unidos, que hay una cercanía y que si reforzamos el tema de seguridad física, que lamentablemente se ha estado deteriorando, creo que tenemos una oportunidad, no va a ser inmediata, lamentablemente creo yo que el ajuste en el sector turismo del exterior va a tomar por lo menos 2 años. De esa magnitud, algo puede ayudar el turismo local, pero la infraestructura de nuestros hoteles no está hecha para que todo el turismo local pueda pagar tarifas de 200, 300, 400 dólares diarios, cosa que los extranjeros sí pueden hacer. Y en ese sentido, pues si la política cambiaria sigue apreciando el tipo de cambio, pues como dice la pregunta, difícilmente podemos ser competitivos. Don Marco Ruiz, creo que es una pregunta que ya usted contestó, pero usted se refiere si gusta. ¿Cómo la membresía de la OECD puede ayudarnos a la transformación que requiere el Estado? ¿Cuáles son los compromisos claves en este sentido? Claro, para poder adherirse a ese club de países ricos que se llama, nosotros tuvimos que pasar varios comités. Y en esos comités del sector financiero, de infraestructura y demás, se asumieron una serie de compromisos. Compromisos que tienen que implementarse con el paso del tiempo para alcanzar mejores prácticas internacionales. Entonces, definitivamente, no solamente por reputación, por imagen, al pertenecer a ese club, que nos va a dar acceso a fuentes de financiamiento, a organismos multilaterales, a un mayor prestigio con inversionistas locales e internacionales, también nos va a ayudar a las reformas estructurales que la misma OCDE va a empezar a exigir, que son compromisos que ya el gobierno asumió. Don Gerardo, otra vez perdimos su audio, disculpe. ¿Hasta dónde llegué? Los compromisos que están... Sí, no, les decía que no solamente ganamos al adherirnos a la OCDE en términos de imagen, reputación, con los inversionistas internacionales locales, acceso a fondos multilaterales blandos, sino que la incorporación requirió cumplir con una serie de requisitos en comités de finanzas, comités de infraestructura, y ahora ese grupo de países nos va a estar vigilando en cuanto a la ejecución o cumplimiento de esos compromisos, muchos de los cuales tienen que ver con reformas estructurales. Gracias. Sofía Raven, son varias preguntas. Buenas tardes, don Gerardo. Sería tan amable de responderme las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo nosotros, siendo estudiantes, no teniendo los ingresos de un profesional, podemos ayudar a mejorar la economía? No sé si le voy leyendo o le leo todas, don Gerardo. No, buena pregunta. Yo creo varias cosas. Como economista, los recursos son escasos y de uso alternativo. De algún lado está saliendo los ingresos para cubrir los costos de la educación de cada uno de nosotros en la universidad. Entonces, una de las formas inmediatas es sacarle el máximo provecho, dando el mejor rendimiento de cada uno de nosotros para evitar que este esfuerzo se tire por la basura. En segundo lugar, siendo profesionales cada vez mejores, competitivos. En tercer lugar, tratando de adaptar los planes de estudio a las necesidades que el mercado laboral está demandando. Yo creo que esta pandemia definitivamente va a traer como colateral la transformación digital. Ya estamos viendo cómo nuestra universidad se está transformando en el uso de plataformas. De igual manera, tenemos que ver cómo nuestras carreras hacen uso de esa inteligencia artificial, de lo que se llama el Big Data, de lo que se llama el Internet de las Cosas, de lo que se llama las FinTech, cómo esas nuevas tendencias disruptivas las incorporamos en los planes de estudio de las distintas carreras, porque es algo que ya en el mundo se está demandando.
Segunda, ¿cuáles son acciones que el ciudadano promedio debería de realizar en estos tiempos para mejorar la situación? Un manejo muy prudente de los presupuestos familiares. Muchas de las personas que están quedando desempleadas o que se les ha reducido su jornada laboral o suspensión de contratos van a recibir tanto el fondo de capitalización laboral y van a recibir también el bono proteger, y algunas incluso están cubiertas por los seguros de desempleo en lo que es los pagos de las cuotas de crédito, pero si ese dinero se despilfarra, se gasta, se acaba. Y puede ser que, ojalá que no, esta pandemia se extienda más allá de lo que algunos esperan. Entonces yo creo que las personas tienen que ser muy prudentes, recortar al máximo todos aquellos gastos innecesarios o que se pueden posponer, gastos de inversión, remodelación de casa, cambio de vehículo. Esas necesidades, creo yo, hay que posponerlas en el tiempo porque estamos entrando en una incertidumbre de alta magnitud y eso conlleva a una actitud conservadora porque no hay nada más terrible, no solamente de daño económico, sino también social, psicológico, de que de repente se pierda la fuente principal de ingresos como lo es el empleo. Y la tercera, tengo entendido que el valor del petróleo ha disminuido por la pandemia. Por ende, ¿por qué el gobierno tiene dentro de su plan subir el valor de la gasolina? No subirla, sino que lo que la ley en primer debate aprobada lleva a congelar los precios que habían antes de la reducción significativa que hubo efectivamente del petróleo. Salvo el diésel, que los diputados lo excluyeron por el impacto que tiene en los costos de producción, sobre todo agrícolas. Pero igual, estoy hablando de que las necesidades van a ser muy amplias y que tenemos que ser solidarios. Entonces, el potencial ahorro que muchos de los del quintil 4 y 5 podríamos disfrutar por menores precios de combustibles se estaría trasladando a través, entre comillas, de ese impuesto al fondo proteger para destinarlo a las familias que requieren comprar artículos de subsistencia. Gracias. Otra pregunta. ¿Considera viable la propuesta que ha realizado el catedrático Edgar Robles, la cual es tomar un porcentaje del régimen obligatorio de pensiones para reactivar la economía a corto plazo? De ser así, según experiencias, aproximadamente, ¿cuánto debe ser el porcentaje? Muy amable. Bueno, lo que Edgar decía es que hay un fondo que no es el fondo de capitalización laboral que tenía un tamaño de 1.200 millones de dólares, sino que es el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, que es mucho más grande, tiene un saldo de 12.000 millones de dólares. Él decía tomar un porcentaje de ese fondo para promover inversiones de capital en microempresas o en MIPYMES. Yo sinceramente lo veo difícil ese uso porque requeriría que las operadoras tengan el know-how, el expertise para escoger dónde sí, dónde no, y es un riesgo que se estarían tomando porque hay una curva que se llama la curva del Valle de la Muerte. Si uno mete dinero en una empresa nueva, los primeros 3 años la probabilidad de que mueran es muy alta. Más sin embargo, creo que la idea es buena, pero yo la destinaría a vivienda. No hay nada más seguro que comprar hipotecas, porque lo último que pierde una familia es su hogar, es la vivienda primaria que llamamos. Entonces, imagínense que el saldo actual de vivienda en todo el país son cerca de 10.000 millones de dólares. Tómese un 10%, un 20% del ROP y usted puede dinamizar utilizando los bancos como originadores de esas hipotecas que a cambio de un fee después se la vendan a las operadoras para que incorporen esas hipotecas en su portafolio. Sería una forma rápida, dinámica y el sector construcción tiene un efecto multiplicador y además genera mano de obra no calificada. Creo que esa sería una idea interesante a ejecutar.
Muchas gracias. Don Carlos Porras, saludos, estimado don Gerardo. Excelente ponencia. ¿Considera usted que el gobierno ha inspirado seguridad y confianza en el sector productivo? ¿Afecta en algo la percepción de confianza? Claro que afecta muchísimo. Un saludo a don Carlos, espero que se esté recuperando de una gripe que tenía. Eh, a ver, los agentes económicos reaccionan en función de expectativas, en función de confianza. Y ya antes del COVID, el índice de confianza del país era de los más bajos a nivel histórico. No se estaba generando confianza. Yo creo que lamentablemente, si bien es cierto, ha habido una disposición del gobierno a tratar de reactivar la economía, ha sido muy lento y no han sido precisos. Han listado una serie de iniciativas, pero falta el cómo, falta el plan, falta las fechas, faltan los responsables. Mientras eso no esté claro, mientras el empresario no sepa dónde tiene que ir para que le agilicen los permisos, los trámites, para que le aprueben el capital de trabajo, no hay confianza. Y peor aún, si van y tocan la puerta del SETENA, tocan la puerta de la municipalidad, tocan la puerta del banco y le dicen que no saben nada o que es el trámite normal o le rechazan la solicitud, uy, ahí sí más bien podría ser contraproducente en el caso en que se genere más pesimismo. Gracias. Magali Pochet, excelente presentación. En su criterio, la inclusión de Costa Rica a la OCDE, ¿en qué puede ayudar a la reactivación económica, además de lo indicado en su presentación? Bueno, ganamos reputación, ganamos credibilidad y acceso a una serie de fondos blandos o mercados internacionales, aparte de que aparecemos en el mapa de los principales jugadores del mundo. Y luego ya decía yo que el país asumió una serie de compromisos de reformas estructurales que se van a ir dando en cuanto a rediseño del Estado, en cuanto a eficiencia del aparato estatal, en cuanto a consistencia salarial. Hoy hay puestos en el sector público de iguales responsabilidades, pero cuyas remuneraciones son totalmente distintas por convenciones colectivas negociadas. Y yo ya decía incluso ahí en los gráficos que explican el por qué el salario promedio en el sector público sea 2 veces el salario promedio en el sector privado. Toda esta serie de distorsiones en el tanto en que vamos a estar comparándonos con las mejores prácticas, el benchmark que se llama internacional, tiene que ir generando mejores expectativas, mayor eficiencia, mayor competitividad, productividad, que es clave para la reactivación. Saludos, William Alcázar. Excelente presentación, don Gerardo. En caso de vender activos del Estado, ¿cuáles sugiere usted que podrían ser y en cuánto podrían contribuir a paliar la crisis? Gracias. Bueno, lo que el gobierno ha anunciado básicamente es que estarían considerando la venta de VIXA y que estarían considerando la venta de FANAL. Aquí no debemos perder de vista la magnitud del problema que tenemos. La deuda del gobierno central al Producto Interno Bruto después de la pandemia se va a acercar al 70%. Estamos hablando de una deuda de casi 40.000 millones de dólares. De tal manera de que VIXA vale en libros lo que se llama el capital contable, el book value, de memoria como 250 millones de dólares. Bien vendido en un múltiplo market value to book value, que se llama el precio de mercado al precio de libros, 2 a 1, pues nos daría 400 millones de dólares. Y FANAL pierde plata. Yo no creo que a FANAL se le pueda sacar mucho dinero. Suponga que se le sacan, no sé, 50 millones. Usted tiene ahí 500 millones. Que la idea es bajar la deuda. Pero en una deuda de 40.000 millones, como decía mi abuelita, 500 millones es una fecha en una plancha. Entonces, hay que pensar más allá. La
gran pregunta es, ¿para qué quiere el país dos bancos estatales que prácticamente cumplen el mismo rol? Y yo diría, eventualmente el Banco Popular. Entonces yo sí entraría, claro, aquí es empezar las discusiones ideológicas, pero desde el punto de vista frío, financiero, económico, creo que un banco estatal se puede vender. El Banco de Costa Rica tiene un patrimonio aproximado a los 1.500 por 2, 3.000. Ahí tendríamos que empezar a hablar del INS, ¿verdad? ¿Qué hacer con el INS? Eso nos puede ayudar con otros 3.000, y eventualmente algunas obras hidroeléctricas. O sea, definitivamente si queremos tener un impacto significativo en la deuda, hay que pensar en palabras mayores. El problema es si ideológicamente y sobre todo a nivel de Congreso hay ambiente para entrarle a esto. Si no, vamos a tener que seguir pagando intereses que, como yo ya demostraba ahí, del déficit que había antes del COVID, de los 6 puntos de déficit que había antes del COVID, 5 puntos ya se lo llevan los intereses. O sea, somos como una familia sobreendeudada. ¿El ingreso del país a la OCDE ayudaría a que el país reactive la economía de forma más rápida una vez que se dé el efecto rebote que mencionaba? Bueno, yo creo que algo lo toqué, creo que sí, nos ayuda en el tanto en que nos abre puertas, en el tanto en que nos da mejores prácticas, en el tanto en que nos obliga a implementar reformas estructurales y nos mejora, por decirlo así, la reputación del país, lo cual genera confianza en lo que es atracción de inversión extranjera directa. Juan Antonio Menayo. Buenas tardes, profesor. ¿No piensa usted que un cambio en la política migratoria que restrinja la oferta de migración irregular y una paralización de migración regular disminuiría el desempleo? Si lo entiendo bien, es restringir trabajadores migrantes que operan en el país. La oferta de migración irregular y la paralización de la migración regular disminuiría el desempleo. Se la vuelvo a leer. Sí, sí, así lo entiendo. Vea, difícil porque hay una realidad. O sea, yo entiendo que lamentablemente por la poca atención de salud que se le está dando en el vecino país de Nicaragua, entiendo que nuestro gobierno proteja la llegada de mano de obra nicaragüense que está allá por el riesgo de contagio. Pero tampoco engañarnos que aquí hay una población incluso no documentada que ya está empleada en el país. Y sobre todo en labores que los ticos no queremos hacer. Labores agrícolas, labores de seguridad, labores domésticas. Me contaban en plantaciones agrícolas del norte, en San Carlos, que a raíz de la disposición que tomó el Ministerio de Salud han tenido que dejar de contratar trabajadores que están aquí en el país, pero que no tienen la documentación oficial. Y abrieron la contratación de empleados locales. Muchos llegaron, y muchos provenientes del turismo, pero cuando tuvieron que ir al campo y darse cuenta de que hay agua, que hay lluvia, que hay sol, que hay culebras, que no hay aire acondicionado, o sea, esto es realidad, no duran 2 días. O sea, tenemos un problema y es que el tico se acostumbró a un tipo de labores relativamente más flojas y es la mano de obra nicaragüense la que da sostén a la recolección de piña, a la recolección de tubérculos, a la recolección de naranjas, a la recolección de café. Entonces no es tan fácil como decir restringo la llegada de esos migrantes o lo que son migrantes no documentados porque va a haber más empleo para los ticos. Creo que eso en la teoría suena bien, pero en la práctica lamentablemente no lo es. Muchas gracias, don Gerardo. Esa era la última pregunta. No sé si desea hacer un cierre. Sí, bueno, agradecerles. Ahí me dijeron profesor, pero yo realmente en la escuela libre soy estudiante de Derecho, me siento muy confortable, he sido muy bien tratado, muy bien atendido, excelentes profesores. Yo sé que cuando yo llego a las clases, sobre todo en las mañanas, me confunden con el profesor, sobre todo por
por la edad, lo mismo que los guardas del parqueo, logro que me pasen rápidamente porque me dicen profesor, pero soy estudiante y me está gustando muchísimo el enfoque de la universidad, los cursos de Derecho y la combinación con finanzas y con banca, creo que es una combinación interesante. Y pues desearle al resto de compañeros muchos éxitos ahora en el nuevo cuatrimestre que entiendo iniciamos el próximo lunes. O el 25, perdón. Muchas gracias, don Gerardo, y agradecerle la confianza que ha depositado para que la educación en Derecho sea en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Gracias por la ponencia, es excelente tenerlo a usted como uno de nuestros ponentes y cerramos entonces la actividad con broche de oro. Muchas gracias, buenas noches, de fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. A todos los demás, agradecerles su participación en estas conferencias durante estas 2 semanas. En la Escuela Libre de Derecho nos hemos preocupado por cuidarnos y la campaña que hemos estado promoviendo es tiempo de cuidarnos. Y la mejor forma que tenemos nosotros para hacerlo es ofreciéndoles a ustedes todos estos conocimientos jurídicos y en el caso de hoy de banca y finanzas, de economía. Muchas gracias y estén pendientes porque continuaremos con estos ciclos de videoconferencias. Buenas noches.